Hola, ¿cómo estás? Acá está Pato para Todos, seguimos en pandemia y antes de empezar te voy a decir algo, necesito algo. A ver, ayúdame. Vamos todos. Necesito una... A ver si adivinás. Bueno, nena feliz. Vamos de Juan Nene. Necesito una... A ver. Necesito una peluquería. ¿Sí? Necesito una peluquería. Seguimos en pandemia, las peluquerías están cerradas, esto no va para más. Y el pelo en mi casa no me lo voy a cortar. Bueno, esperemos que se termine pronto y que abran las peluquerías. Yo creo que cuando abran las peluquerías, lo que va a salir un corte de pelo va a ser más caro que un kilo de carne. Bueno, pero no importa, es necesario. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Nada, absolutamente nada. Pero bueno, necesitaba decirlo. Esperá. Entonces, el tema de hoy no tiene nada que ver con esto, pero necesitaba decir, viste que uno en cuarentena necesita decir cosas, necesita expresarse. Bueno, necesitaba decir que necesito una peluquería, no da para más esto. Bien, bienvenidos, bienvenidas, yo soy Juan, docente de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Espero que estés bien, estés transitando esta cuarentena de la mejor forma posible. En el día de hoy vamos a ver una patología que es muy frecuente, la vas a escuchar habitualmente en tu práctica diaria, después cuando te recibas, que estés trabajando en el ámbito de la salud, la vas a escuchar. Se escucha también fuera del ámbito de la salud, se escucha en los noticieros, en todos lados vas a escuchar la patología que vamos a ver hoy, que es neumonía. ¿Bien? Vamos a definirla, vamos a ver cómo se puede clasificar, vamos a ver algunos agentes etiológicos para que tengan una idea, ¿sí? Y después nos vamos a centrar más en lo que nos interesa en el día de hoy, en la patología, que es la neumonía bacteriana, ¿sí? Con las diferentes fases que tiene la neumonía lobular y después vamos a mencionar algunas complicaciones que pueda haber, ¿sí? Bien, no te duermas, despertate y te adelanto algo. Recién me estuvo mandando un mensaje Juan que me dijo que en esta clase también nos va a hacer un aporte con sus imágenes y sus comentarios. Así que después al final de todo vamos a tener a Juan que nos va a estar mostrando unas fotos, unas imágenes, para que nos quede más claro esto que voy a explicar yo. ¿Sí? Bien. A ver, neumonía. Neumonía. La neumonía a grandes rasgos, ¿sí? En pocas palabras podemos decir que es una infección del parénquima pulmonar. Punto. ¿Sí? Lo definimos así, muy simple. Hay casos que quizás no es justamente una infección, porque puedes tener una neumonía aspirativa, ¿sí? Por aspiración. Pero bueno, otro capítulo, pero a grandes rasgos, con que vos ya tengas el concepto que es una infección del parénquima pulmonar, está buenísimo. Podemos seguir. Bien, ¿cómo la podemos clasificar? La podemos clasificar como extra hospitalaria o relacionada con instituciones de salud. ¿Sí? Relacionada, asociada con instituciones de salud, instituciones relacionadas con el cuidado de la salud, lo pueden encontrar de muchas formas, ¿sí? Pero una cosa es extrahospitalaria y otra la relacionada con instituciones en el cuidado de la salud. Dentro de esta, vos
vas a tener a la neumonía hospitalaria, o también la puedes encontrar como nosocomial. ¿Sí? Neumonía hospitalaria, neumonía nosocomial. Acá podés tener al Staphylo aureus, podés tener a la Pseudomonas aeruginosa. ¿Bien? Y lo otro que puedes encontrar en cuanto a la neumonía asociada relacionada con instituciones de salud, tenemos la asociada al respirador. ¿Sí? Neumonía asociada al respirador. Y esta neumonía asociada al respirador puede ser precoz o puede ser tardía. ¿De qué depende? De los días. Esto es, mirá, presta atención. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que es una neumonía asociada al respirador? Es cuando esa neumonía ocurra 48 horas después que el paciente fue intubado. ¿Bien? Entonces, suponete que vos hay un paciente internado por alguna patología. ¿Sí? Se complica. Lo tienen que intubar. Lo intuban y 2 días después empieza con una neumonía. Una neumonía que ese paciente no tenía antes, está claro, ¿no? Entonces, en ese pulmón no había una neumonía, pero 2 días después que le intubaste, el paciente empezó con esa neumonía. ¿Sí? Si vos lo intubaste al paciente y al otro día, o sea, a las 24 horas, empieza con una neumonía, eso no es neumonía asociada al respirador. ¿Está claro? Para que sea neumonía asociada al respirador, tiene que por lo menos haber estado 48 horas intubado el paciente. ¿Bien? Entonces, si la neumonía asociada al respirador ocurre antes de los 4 días en que se produjo la intubación, eso es una precoz. Y si ocurre después de los 4 días, es una tardía. ¿A quiénes vas a tener acá en la precoz? Acá en la precoz tenés al neumococo, al Haemophilus influenzae, al SAMS. El SAMS, ya lo vas a escuchar mucho en la práctica, el SAMS es el Staphylo aureus meticilino sensible. ¿Bien? Y después en la tardía tenés al Acinetobacter, tenés a la Pseudomonas también, aeruginosa, y tenés al SAM-R. SAM-R es Staphylo aureus meticilino resistente. ¿Bien? ¿Qué es importante de esto? Que esta, la precoz, responde mucho mejor al tratamiento. ¿Sí? Estos son quizás gérmenes más resistentes, ¿sí? Pues la precoz responde mucho mejor al tratamiento. A ver, para que te quede claro esto de los días. Suponete que vos hacemos una línea de tiempo acá. Esto es el día 0. Esto es el día 2. Día 0, acá se intubó el paciente. Se intubó el paciente. Día 2. Entre los 2 días y los 6 días, es decir, 4 días, esto es una precoz. Una neumonía asociada al respirador precoz, pues se produjo los primeros 4 días. Y la que ocurra después del 6.º día sería la tardía. ¿Sí? Acá tenés el neumococo, el hemófilo y acá tenés la Acinetobacter. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. No encuentro el borrador. Acá. Entonces, borramos acá, así no te confundís. Ahora, esto que está acá, no vamos a ver hoy.
¿sí? Pero está bueno que tengas un concepto general de las neumonías, cómo se pueden clasificar, porque en tu práctica vas a encontrar también estos conceptos. Bien, hoy vamos a hacer mucho hincapié en la neumonía extrahospitalaria. La neumonía extrahospitalaria puede ser causada por bacterias o virus. Bien. Es muy difícil, ya sea desde radiografía o por clínica, quizás diferenciar estas dos. Es difícil hacerlo. ¿Bien? Pero sí, quizás hay otros marcadores que son más útiles para decirnos a nosotros que hay más posibilidades de que esa neumonía sea por una bacteria o por un virus, que es la PCR y la procalcitonina. La PCR, proteína C reactiva, y la procalcitonina, estos dos son reactantes de fase aguda que hace el hígado. Y estos reactantes de fase aguda van a estar elevados principalmente cuando es una infección bacteriana. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Acordate muchas veces que la afectación bacteriana viene después de una infección viral. ¿Sí? Vas a ver la famosa frase que el virus condena y la sobreinfección agregada ejecuta. ¿Sí? El virus te dice, bueno, te sentencio a muerte, y después viene la bacteria y te corta la cabeza. ¿Sí? Es la que ejecuta. Más o menos es eso. ¿Está claro? Bien, entonces, acuérdate, muchas veces viene posterior a esta infección viral. ¿Qué más es importante? Esto. Mira, esto es un alvéolo. En realidad no es un alvéolo, es un círculo. ¿Está bien? Es un círculo que nosotros pensamos que es un alvéolo porque estamos hablando de esto. ¿Está bien? Pero esto es un círculo. Bien, pero ahora es un alvéolo. Entonces, en este alvéolo, generalmente cuando es una afectación bacteriana, nosotros vamos a tener una afectación intraalveolar. Acá en la luz alveolar vamos a tener un montón de neutrófilos en la luz alveolar. Y cuando es viral, vamos a tener un montón de linfocitos en la pared. ¿Está bien? Eso es a grandes rasgos. Esto no quiere decir que sea siempre así. ¿Está bien? Pero a grandes rasgos, en una bacteriana tenés abundantes neutrófilos intraalveolar, y en la viral tenés abundantes linfocitos en el intersticio, en la pared alveolar. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué tenemos acá? Mira, acá tenemos al neumococo. El neumococo es la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad. La principal causa. ¿Sí? Un paciente que empieza con un cuadro neumónico, que se le hace diagnóstico de neumonía, ¿sí? O sea, va al clínico, va al consultorio clínico, ¿sí? Se oculta todo, se hace diagnóstico de neumonía. Bien, si vos me decís, bueno, ese paciente, Juan, ¿cuál es el agente etiológico que más probable sea el que produjo esa neumonía? ¿Sí? Y me pones neumococo, me pones pseudomonas aeruginosa y me pones el Staphylococcus meticilino resistente, y, a ver, el más frecuente es el neumococo, de acá a la China. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque este es el más frecuente agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad. Y a este agente más frecuente, ¿con qué le damos? Con amoxicilina. Por eso es que vos vas al clínico, te hace un diagnóstico de neumonía y lo primero que te da quizás es amoxicilina, justamente porque se piensa en este. ¿Está bien? Bueno, hay otros agentes etiológicos como el Haemophilus influenzae,
El Haemophilus influenzae además produce meningitis. Bajó un montón en los casos de meningitis y cuadros respiratorios en niños por Haemophilus influenzae después de la vacunación. ¿Sí? Ustedes saben que hay una vacunación obligatoria 2, 4, 6 y 18 meses contra el Haemophilus. Este Haemophilus influenzae muchas veces viene después de una infección viral, es esto. Y el Haemophilus influenzae es la principal causa bacteriana de exacerbación de EPOC. Está el video de EPOC, míralo, ¿sí? La principal causa la primera causa de exacerbación en un paciente EPOC, causa bacteriana, es el Haemophilus influenzae. Bien, la segunda causa, ya que estamos con el EPOC y eso, la segunda causa es la Moraxella catarrhalis. La Moraxella catarrhalis, segunda causa bacteriana de exacerbación de EPOC. Estos tres, además, te producen OMA, ¿sí? Otitis media aguda. ¿Qué otro tenemos? Bueno, tenemos también como causa de la extrahospitalaria bacteriana el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus es otro que muchas veces viene después de una infección viral. Puede ser los niños, por ejemplo, que tengan un sarampión y después hagan esta neumonía por estáfilo, o los adultos que tengan una gripe y después hacen la neumonía por estáfilo. ¿Sí? También lo van a ver en adictos endovenosos. Tenemos la Klebsiella. La Klebsiella la van a ver en pacientes malnutridos, debilitados, ¿sí? En los alcohólicos crónicos. Este es un microorganismo frecuente que produce neumonía. Tenemos micoplasma en los niños. Es una causa frecuente de neumonía de la comunidad de los niños, el micoplasma. La Pseudomonas aeruginosa también. La Pseudomonas aeruginosa, la realidad es que no va a estar en todos los pacientes, sino en algunos es más frecuente encontrarlo en pacientes con fibrosis quística, ¿sí? En inmunodeprimidos. ¿Está claro? Bueno, la lista es enorme, ¿sí? Hay un montón. La idea es que tengan una noción general de todo esto. No nos vamos a meter en cosas de microbiología ni nada de eso, porque no es el fin. Todavía lo importante no llegamos, lo próximo es lo importante en cuanto a la patología. Pero sí es importante que tengan este concepto general. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora es profundizar en la neumonía bacteriana. ¿Está claro? Bien. Bueno, este es el momento en que puedes poner a hervir el agua, podés tomar un café. Bueno, igual a ver, vos tenés la suerte que pones pausa y ya está. ¿Sí? Bien. No había pensado eso, ¿sí? No había pensado eso, que en cualquier momento puedes poner pausa y te vas, ¿sí? Bien. Entonces, seguimos, dijimos. Nos vamos a centrar en lo que es neumonía bacteriana. Esta neumonía bacteriana la podemos dividir en neumonía lobular o bronconeumonía lobular. Bien.
Estas dos formas, me falta la flecha, no me dijiste nada, che. Estas dos formas de dividirlas, ¿sí? Esta distribución anatómica, por así decirlo, la realidad es que en la práctica es muy difícil diferenciarla. Es muy difícil diferenciarla porque muchas veces se superponen. Ahora vamos a ver que esta puede ser parcheada y muchas veces confluye y te puede afectar todo un órgano. Entonces, en la práctica es muy difícil poder diferenciarlas. Y además, lo otro es que el mismo microorganismo te puede producir en un paciente una neumonía lobular y en el otro te produce una bronconeumonía. ¿Sí? Pero bueno, está esta clasificación, ¿sí? La tenés que saber y ahora vamos a decir algunas características de estas. ¿Bien? La neumonía lobular, vamos a tener un exudado que va a tener fibrina. Es un exudado rico en fibrina. En cambio, esta no. No va a tener este exudado rico en fibrina o tiene poca fibrina en la bronconeumonía. ¿Sí? La neumonía lobular te va a afectar un lóbulo o la mayor parte de un lóbulo, mientras que la bronconeumonía va a tener toda una, te pongo acá parches, ¿sí? Va a tener toda una afectación parcheada, multilobular generalmente, bilateral y en general basal. ¿Por qué basal? Porque las secreciones, por gravedad, lógicamente, descienden. ¿Sí? Ahora, la realidad es que, como te dije antes, esta afectación parcheada, entonces vos te lo dibujo acá, vos puedes tener esto, ¿sí? Poner que se afecte todo un lóbulo, pero también, y acá tenés la forma parcheada, que se afecta, ¿sí? Diferentes lóbulos y bilateral, por ejemplo. Pero la realidad es que esta afectación parcheada puede confluir y también te puede terminar afectando gran parte del lóbulo. Por eso es lo que te dije al principio. Pero vos tenés que saber que esta tiene una afectación parcheada, ¿sí? Parcheada, bilateral, multilobular, más basal. ¿Sí? Bien. Y la otra diferencia es que la neumonía lobular va a tener fases evolutivas. Fases evolutivas. ¿Sí? En cambio, la bronconeumonía no. No te voy a copiar lo mismo. ¿Sí? No te voy a copiar lo mismo, pero no tiene fases. Es más, te voy a hacer una flechita, mira. No tiene fases evolutivas. ¿Sí? Bien. Lo último que te voy a contar antes de entrar en las fases evolutivas es lo siguiente. Nosotros tenemos, esto no es una nube, aunque parezca, esto intentan ser alvéolos, conducto alveolar y bronquiolo respiratorio, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener acá es que vamos a tener exudado ocupando alvéolos, conducto alveolar, bronquiolo respiratorio, ¿sí? Acá tiene que haber aire. No tiene que haber este exudado que está acá. Tiene que haber aire. Bien, no hay aire, está exudado, y ahí es donde empieza el problema de la neumonía. ¿Sí? Y ahí empieza toda la afectación respiratoria, la disnea y todo lo que viene con la neumonía. ¿Sí? Ahí viene eso que vos, que muchas veces nosotros cuando auscultamos al paciente decimos hipoventila. Claro, porque tiene un montón de alvéolos, conducto alveolar, bronquiolo respiratorio, tiene un montón de vía aérea ocupada por un exudado. Ahí no hay aire.
Porque vos cuando escuchás aire. Bueno, acá no va a llegar aire. Lo mismo pasa cuando percutís, que vas a percutir mate. Percutís una matidez. Una cosa es esto es lo normal, que acá hay aire. Entonces cuando vos percutís es una cosa. Y otra cosa cuando vos tenés acá, si querés poner acá tenés un líquido. Cuando vos percutís es otra cosa. ¿Sí? Acá te va a dar una matidez, que son cosas que vemos en la neumonía, quizás ya habrás leído. ¿Sí? Lo de la hipoventilación, la matidez. ¿Sí? Bien. Bueno, igual eso es otra parte, pero para que sea más entretenida. Lo que vamos a hacer ahora es meternos con las fases evolutivas de la neumonía lobular. Pero recordad que esto es más de la neumonía lobular. ¿Sí? Bien. Ahora si querés poner pausa. No, mentira. Bueno, quédate ahí porque en teoría ya pusiste pausa antes, te hiciste el mate, te hiciste el café, ¿sí? Y no hay nada mejor que verme borrar el pizarrón para seguir explicando cosas. Bueno, ya casi estamos terminando. Entonces, dijimos que vamos a ver fases evolutivas de la neumonía lobular. 4 fases. Tenemos congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Bueno, se fue torciendo un poquito, ¿no? Bueno, 4 fases. La primera fase es la fase de congestión. Más o menos dura 1 o 2 días. Mirá, así no te hace lío. No te puedes quejar todos los colores que le estoy poniendo hoy. No te puedes quejar. 4 fases. Mirá, te meto un color más, te meto, mirá. El azulcito. Bueno, dura 1 o 2 días. Vamos a tener consistencia aumentada, ¿sí? Pulmón va a estar de color rojo. Vamos a tener macrófagos alveolares, neutrófilos, pocos, ¿sí? Pocos macrófagos alveolares, pocos neutrófilos, pero sí es importante que sepas que acá vamos a tener capilares dilatados. ¿Bien? Capilares dilatados, y quizás esto es lo más característico de esta fase de congestión, esos capilares dilatados. Bien, después tenemos la hepatización roja. La hepatización roja se va a dar 2-4 días, va a durar, 2-4 días. Seguimos poniéndole colorcito azulcito. La consistencia va a estar aumentada. Va a tener un color rojo oscuro. Y antes de seguir te digo algo. Se llama hepatización, fíjate que acá dice hepatización roja, hepatización gris. Lo de hepatización es porque la consistencia se asemeja al hígado. Tiene una consistencia similar al hígado. ¿Bien? Y esto es por la fibrina, que ahora vamos a ver. Acá ni nombramos la fibrina, ¿no? Bueno. Esto es por el depósito de fibrina que comienza a haber, y eso es lo que le va a dar esa consistencia. Además, esa fibrina es lo que va a dar cuando vos lo cortás
a la superficie de corte va a tener un aspecto granular. Ese aspecto granular que tiene es por la fibrina. ¿Sí? Entonces, va a tener una consistencia aumentada, va a tener un color rojo oscuro y va a tener un aspecto granular en la superficie de corte. ¿Bien? Ahora, yo me pregunto, puede ser hepatización roja, ¿no? En líneas generales, digo. ¿Por qué? No sé si alguna vez te lo preguntaste, yo me lo estoy preguntando en este momento. ¿Por qué a lo que tiene que ver con el hígado se le dice hepático? Porque vos te pones a pensar, es el único órgano que para referirse a él utilizamos otra palabra que es hepático. Pues, todo lo del corazón, cardíaco, coronario, etc. Todo lo del pulmón, pulmonar. Intestino, intestinal. ¿Qué más? Páncreas. Tenés algo en el páncreas, algo pancreático. No sé, algo en el testículo, testicular. Algo en el ovario, ovárico. Algo en los riñones, renal. En el estómago, bueno, en el estómago decimos gástrico, bueno, pero también muchas veces se utiliza el estomacal. Ahora, para decir hígado decimos hepático. ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Por qué no decimos tenés un problema higadal? ¿Qué sé yo? No sé. Vieron que lo de las palabras en realidad es como una construcción social. A alguien se le ocurrió que esto se llama marcador y se estableció que esto es marcador, pero porque a alguien en su momento se le ocurrió, y así con todas las cosas que le ponemos nombre, ¿sí? Pero no sé por qué, porque el único, lo del cerebro cerebral, ¿sí? Pero lo del hígado es lo único que se le cambia y ya está establecido. A todos nosotros sabemos, cada vez que nos dicen algo hepático, sabemos que es del hígado, ¿sí? Hepatización, ya sabemos que hace referencia al hígado, pero ¿por qué es lo de hepático? Bueno, te lo dejo para que lo pienses. Si tenés alguna respuesta, contame, o si leíste algo, contame, porque no lo sé. Y justo estaba hablando de esto y se me ocurrió, pues me parece que es el único órgano que al hacerse referencia a él no se utiliza la palabra hígado o algo similar a hígado. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero bueno, esto también es para que ustedes piensen. Entonces dijimos la consistencia, acordate la superficie de corte granular con la fibrina, la consistencia aumentada, esta consistencia similar a la del hígado con la fibrina, este color rojo oscuro. Acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener macrófagos alveolares, neutrófilos, pero vamos a tener muchos de estos, ¿sí? También podemos tener capilares dilatados. También podemos tener glóbulos rojos, algunos glóbulos rojos, pero lo más importante quizás acá es la fibrina. ¿Sí? Lo más importante quizás ahí es la fibrina. Bien, después tenemos la hepatización gris. La hepatización gris va a durar, mejor dicho, 4 o 6 días. Va a tener una consistencia aumentada, va a tener un color gris. A la superficie de corte va a tener un aspecto granular también. En este punto, en esta hepatización gris, en esta etapa de la neumonía, quizás el pulmón alcanzó el máximo peso que puede alcanzar en este proceso. ¿Sí? Incluso puede llegar hasta los 2 kilos. ¿Bien? Entonces tenemos lo de la consistencia aumentada, similar al hígado. Vamos a tener abundantes leucocitos, ¿sí? Y también vamos a tener fibrina, ¿sí? Bien. Y después tenemos la etapa de resolución. La etapa de resolución dura entre 6 y 12 días. Entre 6 y 12 días va a durar esta etapa.
La consistencia se va a ir normalizando. Fíjate que la consistencia fue siempre aumentando, pero la consistencia se va a ir normalizando, y se va a ir normalizando porque va a pasar lo siguiente. Los leucocitos van a liberar sus enzimas, van a producir degradación enzimática del exudado que estaba, este exudado que yo te dije cuando te hice este dibujo, que te dije que tuvo un exudado acá. Bueno, los leucocitos liberan sus enzimas y empiezan a degradar este exudado y quedan todos restos granulares. No son líquidos, no llegan a ser líquidos, sí, son semilíquidos, pero son todos restos granulares, restos celulares, detritus, todo. ¿Bien? Eso que queda puede pasar tres cosas. Una, que se reabsorba. Dos, que sean fagocitados. O tres, que el paciente lo expectore. ¿Sí? Porque están acá en vía aérea, ¿sí? Ya está todo más semilíquido, más fácil de movilizar, ¿sí? El paciente lo expectora. Esas son las tres cosas como va a terminar resolviendo. ¿Bien? Bueno, fíjate qué interesante cuánto dura la resolución y la curación del proceso. Vamos a tomar los máximos días, ¿sí? Vos acá tenés 2 días. Acá, en esta etapa te dura 2 días, esta te dura 4, o sea que ya tenemos 6 días. Esta te dura 6 días, o sea que ya tenemos 12 días hasta acá. Y esta te dura 12 días, o sea en total 24 días tardó en resolverse. ¿Sí? Como máximo. Lo mínimo tenés 1 día, más 2 tenés 3 días, más 4 tenés 7 días y más 6 tenés 13 días. O sea que en resolverse todo este proceso va a ir más o menos entre 13 días y 24 días. Esa es la razón por la cual muchas veces se pide una radiografía de tórax de control al mes. ¿Sí? Haces el diagnóstico de neumonía, le haces el tratamiento y al mes le haces una placa de control para ver si esa imagen que vos viste de consolidación resolvió o no resolvió. ¿Sí? Bien. A ver si me olvidé de decirles algo de estas fases. No, no me olvidé de nada. Lo último y cortito son las complicaciones. Complicaciones de la neumonía. ¿Qué le puede pasar a este paciente con neumonía? Bueno, podemos tener básicamente 3 cosas. Una es una pleuritis fibrinosa. ¿Sí? Pleuritis fibrinosa. Pero, si pasan bacterias, estas bacterias piógenas que estamos hablando nosotros, ¿sí? Esas bacterias piógenas que producen pus, si pasan esas bacterias a esta cavidad pleural, ahí vamos a tener un empiema. Fíjate el video de inflamación donde hablamos de absceso, empiema, flemón, plastrón. Dijimos que un empiema es una colección localizada de pus en una cavidad preexistente. Entonces, una cosa es vos tener una pleuritis, una inflamación de la pleura, en donde en ese exudado hay una gran cantidad de fibrina. Bien. Y otra cosa es cuando ya hay bacterias que hacen pus y ahí tenés un empiema. ¿Sí? Habitualmente esta pleuritis fibrinosa habitualmente es asintomática. Habitualmente, ¿sí? Pero muchas veces vas a tener que esta pleuritis es la que también te puede dar un dolor pleural. ¿Sí? Te puede dar un dolor pleural, te puede dar un roce pleural, ¿sí? Por fricción de las capas, ¿está claro? Pero muchas veces es asintomático.
Bien, entonces, pleuritis fibrinosa que puede terminar en un empiema. Puede haber también un absceso. Esto es, en el pulmón se produce destrucción del tejido y se produce necrosis, y eso es lo que te va a terminar originando un absceso. Un absceso era una colección localizada de pus. Es una colección localizada. Uy, estoy trabado. ¿Cuánto hace que está durando esto? A ver. Bueno, ya va media hora, creo más. Bien, absceso, entonces. Colección localizada de pus. En una cavidad neoformada. ¿Sí? Es lo que les había dicho en el video que estoy mencionando de inflamación, que suponete acá tenés esta neumonía, tenemos destrucción tisular acá, necrosis, y queda esta cavidad neoformada que se te va a llenar de pus. Eso es un absceso. Y eso puede pasar. ¿Sí? Como complicación de la neumonía. ¿Sí? Y lo otro que puede pasar es una bacteriemia. ¿Cómo me va a costar pararme, che? Me parece que el video lo termino desde acá abajo, ¿eh? Bueno. Mentira. Bacteriemia. Esto es, acá hay vasos. En el pulmón hay vasos. Entonces vos tenés una infección en el parénquima y las bacterias ingresan al vaso y están en sangre, ¿sí? Diseminan. Eso es una bacteriemia. Entonces, resumiendo, vos puedes tener una pleuritis, inflamación de la pleura. Si eso además pasan bacterias, se hace pus, es un empiema pleural. Puedes tener un absceso o puedes tener una bacteriemia. ¿Sí? Esas son básicamente las complicaciones de la neumonía. ¿Está claro? Bueno, hasta acá llegué yo. Esta es mi parte. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que te haya quedado un poco más claro, que te haya esquematizado este estudio de la neumonía y que se haya entendido esta parte final de cómo evoluciona una neumonía lobular, bacteriana. Y espero que te sirva, ¿sí? Que te haya ayudado. No tiene remate esto, ¿sí? Si te gusta, ponele me gusta, compartirlo con un amigo, una amiga, con quien quieras, difundilo a alguien que vos pienses que le puede servir esto. Suscríbete a mi canal, es gratis, te vas a enterar de los próximos videos, transmisiones en vivo, todo lo que hacemos. Y cualquier sugerencia, crítica o duda, escribíla, ponela, sentite libre, ¿sí? Expresate. Bueno, no tiene ningún remate, ¿sí? Chao. Ah, no, pará. Esperá, no te vayas porque Juan me va a matar. Ahora va a venir Juan, que te va a mostrar algunas fotos de neumonía y me parece que te va a hablar algo también de lo de las fases evolutivas que vimos recién. Así que dale bola, quédate porque si no me va a matar si no digo esto, ¿sí? Bueno, ahora sí, chau. Ah, no, yo a vos te voy a matar, Juan. Hace 40 minutos que te estoy esperando, estoy acá escuchándote atentamente todo lo que decís y te olvidas de mí. No puede ser, viejo, no puede ser. Bueno, decir que te quiero y te aprecio y por eso estoy acá. Si no, mira, no sé lo que hago con vos. Bueno, mira, Juan, antes de empezar, Juan, te quiero felicitar porque vi que ya tenés a los 3 primeros miembros de tu canal. Te quiero felicitar por eso. Vi que ahí está como primera miembro de tu canal, miembro fundadora, Giovanna Cabrejo Rodríguez, está Pato Goitinó, se sumó también Noelia Larcón, así que felicitaciones, Juan, por estos 3 primeros miembros de la comunidad Pato para Todos, felicitaciones a ellos también, cada vez veo que está creciendo más, que le está llegando a más gente, vi que ya hay muchos países en los que llegaste, te quiero felicitar y felicitar a todos, me enteré que están
ahí juntando unas cunas para unos nenes que no tenían una cuna para dormir. Así que bueno, te quiero felicitar, Juan, a vos y a toda la comunidad, a todos los que están en Pato para Todos por todo lo que hacen. Muy bien felicitado. Bien, ahora a lo mío, Juan, acá te voy a ayudar, a dar una mano con todo esto, que son algunas fotos para que tus seguidores puedan entender mejor. Yo entendí perfecto todo lo que explicaste, me cerró bastante este tema, pero bueno, quiero agregarle algunas fotos, así a los que están viéndote les es más fácil y pueden terminar de comprender el tema. Bien, bueno, gracias Juan por este espacio que me das, estoy muy agradecido. Lo que vamos a ver ahora son primero algunas fotos de macroscopía para que vean y después vamos a ver algo de microscopía, ¿sí? Muy poquito, es más que nada para fijar conceptos y cosas que le estuvo explicando Juan. Bueno, fíjense, lo que ven acá son 3 pulmones con bronconeumonía. Y yo lo que quiero que se les quede marcada es esta imagen parcheada que se ve, ¿sí? Acá se lo está marcando con flecha, ¿sí? Estas imágenes que están viendo así parcheadas son las imágenes de la neumonía, ¿sí? En este caso es una bronconeumonía. Esto sería pulmón normal, por ejemplo, ¿sí? Compárenlo con estos focos de neumonía. Bien, lo mismo pasa con este pulmón. Estos serían los focos de la neumonía, ¿sí? Fíjense en cómo están diferentes lóbulos, ¿sí? Esto sería la consistencia normal, el color normal. Comparen esto, color normal, con los focos de neumonía. Fíjense en cómo está en ambos lóbulos, lo mismo que acá. Bien, y después en este pulmón pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Esto que ven acá, quizás más pálido, ¿sí? Son los focos de neumonía. Y esto que ven más rojo oscuro, acá, este caso es un pulmón, ¿sí? Bastante fresco. Lo que están viendo acá, este color rojo oscuro, es porque está el pulmón congestivo, ¿sí? Por eso lo están viendo así rojo oscuro. Bien. Bueno, entonces fíjense en esta disposición parcheada. Pero no se olviden de lo que dijo Juan, que estos focos de bronconeumonía muchas veces pueden fusionarse, por así decirlo, coalescer y terminan afectando todo un lóbulo, ¿sí? Ahora, esto sí es una neumonía lobar que llamamos. Fíjense, es muy clarito cuál es el lóbulo afectado. Esto sería lo normal y esto sería el lóbulo afectado, ¿sí? Lo mismo acá, tenemos el lóbulo afectado y esto es lo normal. Bien, ustedes, incluso acá si llegan a ver, a diferencia de los otros, ¿sí? Fíjense en que se ven como áreas más negruzcas. Y probablemente eso sea antracosis. Habría que verlo en la microscopía, a ver cómo estamos. Recordemos, antracosis, básicamente macrófagos con carbón adentro. Bien. Estas áreas donde hay neumonía, ¿sí? Si nosotros podemos tocarla, vamos a ver que la consistencia está aumentada. Si comparamos, por ejemplo, tocamos esta área y después tocamos esta área, vamos a ver que en esta área la consistencia está aumentada. Bien. Y lo que estamos viendo acá es una de las complicaciones de la neumonía y una de las complicaciones graves de la neumonía, ¿sí? Y es esto. Fíjense, acá vemos esto, fíjense en este pulmón. Esto, presten atención a lo que les voy marcando, ¿sí? Presten atención a esto. Esto que vos estás viendo son abscesos, ¿sí? Acordate, el absceso es una de las complicaciones de la neumonía, ¿sí? Y fíjate que, por ejemplo, no es casualidad, a ver, esto que vos estás viendo más amarillo, por así decirlo, esto sería la neumonía. Esto sería pulmón normal, ¿sí? Entonces tenemos pulmón normal,
pulmón normal. Acá tenemos áreas de neumonía, ¿sí? O sea, este en particular es una bronconeumonía. Este también es una bronconeumonía. Fíjate, yo te marco. Esto que se ve más un color marrón, ¿sí? Estos serían las áreas de la neumonía, ¿sí? Todo esto. Lo que se ve más en este rojo oscuro sería más pulmón sano. Bien, entonces fíjate cómo acá también todo esto que estoy marcando actualmente, todo esto es neumonía. Entonces esto también es una bronconeumonía. Y fíjate que el absceso no está en una parte donde hay pulmón sano, está justamente dentro de un área de neumonía. ¿Sí? Fíjate cómo alrededor está todo ese color marrón que te estaba diciendo. ¿Sí? Acá en este caso, fíjate cómo está en esta área. Y lo mismo pasaría acá. Lo que vos ves de este color marrón más pálido serían los focos de neumonía. Esto que ves ahí, esto es pulmón normal. Y esto, focos de neumonía. Neumonía, neumonía. Y esto que tenés acá sería el absceso. Bien, entonces acordate que en esta afectación de la neumonía, ¿sí? Se puede llegar a producir esa afectación del tejido, esa necrosis, se crea una cavidad, ¿sí? Esta era la parte en que Juan se trabó en el video, que no le salía, que estaba con lo de absceso, ¿sí? Lo de la colección localizada de pus, ¿sí? Que no le salía, se trabó. Bueno, ahí, ¿cómo me hiciste reír, Juan? Bueno, mira, por reírme de vos me trabé yo. Entonces, recordá, el absceso es una de las complicaciones de la neumonía y prestar siempre atención, ¿sí? Acordate, la pleuritis era otra, que puede terminar en un empiema, etc. ¿Sí? Bien. Después tenemos, esto es más que nada, les voy a mostrar algo como para que te cierro un poquito más lo de las fases de la neumonía. No hay fotos de todas las fases de la neumonía, pero es para que lo entiendan más que nada, ¿sí? Fíjate, lo que se está viendo acá son los tabiques. Esto es tabique alveolar, tabique. Y después vas a ver que los espacios alveolares están, todo esto tendría a ser ópticamente negativo, todo blanco, ¿sí? Bien, no es así, sino que están ocupados por el exudado este que venía hablando Juan, ¿sí? Y en este caso, acá nosotros lo que vamos a tener es un exudado que es rico en neutrófilos. Fíjate esta célula, esto que ves ahí, esto es un neutrófilo, ¿sí? Ahí tenés neutrófilos y fíjate después tenés esto, por ejemplo, glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, si querés poner pausa, fíjate, pero está lleno de neutrófilos. Fíjate, ahí arriba, neutrófilo, ¿sí? Ahí, neutrófilo, ahí, neutrófilo, ¿sí? Bien. Ahora, acordate, ¿sí? Acá, macrófago, ¿sí? Macrófago. Acordate, ¿sí? Que en esta etapa, en donde está ocurriendo actualmente esto, ¿sí? Si bien acá estaría bueno que sean más notorios los capilares dilatados, ¿sí? Esos capilares congestivos, no te va a esclarecer tanto esto, ¿sí? Sí me interesa que en esta foto puedas ver el alto número de neutrófilos que hay y de glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos también, ¿sí? Hay bastantes, ¿sí? Quizás lo que faltaría, mira, acá hay otro neutrófilo re lindo, ¿sí? Y al lado un glóbulo rojo, acá tenés otro neutrófilo, ¿sí? Hay un alto predominio de neutrófilos. Acá sí es verdad que no se ve nada de fibrina. Quizás acá estaría más empezando como una hepatización roja, ¿sí? Estaría empezando. Recordemos que lo característico también de la hepatización roja es que empieza a haber fibrina, ¿sí? En este caso, en esta imagen, lo que se ve en este core de pulmón no hay fibrina, ¿sí? Pero sí podemos decir que
al ser un alto número de neutrófilos, por ejemplo, ¿sí? Y quizás si vemos capilares dilatados y congestivos, ya estaríamos en una hepatización roja. Bien. Ahora, esto sí, quizás ahora sí vemos más la fibrina. Todo esto eosinófilo que estás viendo acá, ¿sí? Todo esto eosinófilo que estás viendo acá, ¿sí? Es fibrina. Hay un depósito de fibrina ahora, en este momento, ¿sí? Ahora bien, fíjate lo que te marca la flecha. A ver, te explico por si no te ubicaste. Todo esto que tenemos acá, todo esto es espacio alveolar, ¿sí? Todo esto es espacio alveolar que tendría que ser ópticamente negativo y no lo es, ¿sí? Todo esto es el exudado que está evolucionando, ¿sí? Lo mismo que acá. Esto sería tabiques, ¿sí? Que estos tabiques están engrosados. Bien, los tabiques normalmente no tienen este espesor. ¿Está claro? Bueno, pero fíjate lo característico acá que les muestra la flecha, ¿sí? Como este exudado está pasando a este otro alvéolo, ¿sí? Y a través de esto, estos son los poros de Kohn. Los poros de Kohn, ¿sí? Son esas como interrupciones que hay, ¿sí? Como agujeros en los tabiques que permiten una ventilación colateral de los alvéolos, ¿sí? Esto en general, los poros de Kohn, los canales de Lambert y eso, se terminan de desarrollar más o menos a los 3 años, ¿sí? Entonces esa sería una de las explicaciones que hay por la cual es más frecuente la atelectasia en los lactantes, ¿sí? Por ejemplo en los menores de 1 año. Los menores de 1 año, como no tienen el desarrollo de esta ventilación colateral, ¿sí? Estos poros de Kohn, ¿sí? Es más fácil el colapso de los alvéolos, ¿sí? Y la atelectasia, ¿sí? Bien, nada, esto es detalle de color para que vean cómo está pasando, ¿sí? Cómo se va como reorganizando ese exudado, si está pasando al otro espacio alveolar. Bien, bueno, entonces, pero acá sí vemos fibrina, a diferencia del otro. Quizás es más difícil acá encontrar neutrófilo, pero fíjense en esto que se ve ahí, es un neutrófilo, ¿sí? Se puede llegar a ver ahí. Y seguramente si tuviéramos mayor resolución en esta foto podríamos ir encontrando. Bien, glóbulos rojos vemos muy pocos, ¿sí? Muy pocos. En realidad acá lo que importa más que nada es la fibrina con ese infiltrado de neutrófilo, ¿sí? Bueno, y esto es más avanzado, ¿sí? Esto ya está más evolucionada, esta neumonía. Fíjense, en estos son espacios sanos que están acá, estos espacios sanos, y estos espacios alveolares que están en este momento de la evolución, ¿sí? Con este material fibromixoide que se dice que hay. Fíjense, ahí se ven fibroblastos, ¿sí? Ahí se ven fibroblastos, esto que es más alargado acá, fibroblasto que hasta ahora no lo veníamos viendo, ¿sí? Fíjate qué importante que es que no se ven neutrófilos, ¿sí? Quizás macrófagos sí, acá se ven macrófagos, ahí se ve un macrófago bien, ¿sí? Acá hay otro, quizás por la resolución no se llega a ver, ¿sí? Pero créeme que son macrófagos. Cuestión, yo lo que quiero que te quede acá es que fíjate cómo no hay glóbulos rojos, no hay neutrófilos tampoco, se ve más organizado. La idea es que este material que vos estás viendo que está ocupando el espacio aéreo, esto es lo que puede llegar a ser expectorado por el paciente, ¿sí? O puede ser también fagocitado o sufrir degradación enzimática, ¿sí? La idea es que después, cuando esto resuelve,
cuando esto resuelve, tiene que quedar ópticamente negativo, ¿sí? Tiene que quedar bien. Ahora, yo quiero que prestes atención, vuelvo un poquito para atrás y ya terminamos, a esta imagen. Fíjate cómo en general esta arquitectura no se altera, ¿sí? Se ven los tabiques acá, ¿sí? No hay una alteración de la histoarquitectura, ¿sí? No es normal y frecuente que todas las neumonías evolucionen con necrosis, liquefacción y te dan un absceso, ¿sí? Y justamente esta es la causa por la cual la neumonía cuando cura, ¿sí? Después cura y queda bien. Fíjate por qué. Porque todo el exudado y todo lo que va pasando en la luz del alvéolo. Las paredes se mantienen intactas, ¿sí? No habría rotura, no habría fibrosis, ¿sí? Estamos hablando de una neumonía aguda, ¿no? Pero entonces, como todo ocurre en la luz del alvéolo, eso siempre va ocurriendo y va evolucionando ahí, desde el inicio hasta el final que se resuelva. ¿Sí? Bueno, espero que te haya quedado claro, que se haya entendido, que haya complementado un poco lo que te dijo Juan en la parte teórica y en el otro estudio, y que esto te haya servido para fijar esos conceptos. Gracias por tu tiempo, por haberte quedado hasta esta parte del video tratando de entender y comprender el tema. Nos vemos la próxima. Gracias, Juan, por este tiempo que me das, y gracias a ustedes siempre por estar ahí. Chau.